Noche, Padre Celestial, para que lo que hablemos venga a edificar, venga a consolar, y si es necesario, Señor, que tu palabra nos exhorte, papito lindo. Dispuestos estamos a recibir la exhortación de la misma, Padre. Confesamos que tu palabra viene a caer en tierra sana, tierra buena, tierra hermosa, tierra fértil, Señor, que llevará mucho fruto, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, precioso Espíritu Santo. Amén. Le damos una ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Amén. Uno de estos días, cuando tengan tiempo, ahí me avisan. Amén. Yo quiero platicar con ustedes. Pero hoy no, hoy voy a predicar. Ni un amén, de todas formas. Bueno, vamos a seguir con este tema, mis amados hermanos, porque a mí me urge terminar el tema. Amén. No quiero dejarlo solo ahí en el tintero, sino quiero trasladárselos. Pero hoy, si no voy a hacer nada de resumen, voy a ir directamente a donde me quedé. Solo les digo el título: almas inestables. Amén. Hebreos 12:27. Creo que ya entendimos de que ahí dice, ¿verdad?, de que todo lo que es inestable va a desaparecer. Amén. Permítanme, vamos a ir avanzando. Aquí solo voy a leer esto: las almas inestables, mis amados hermanos, son inestables en todos sus caminos, diagonal, todas sus decisiones. Amén. Las almas inestables también pues son seducidos, mis amados hermanos, por labios de la mujer extraña, o como lo explicamos en su momento, ¿verdad?, por todas estas cosas que ya no voy a mencionar. También lo mencionamos, de que la inestabilidad, mis amados hermanos, hace que se pierda la primogenitura. Y de alguna forma en Cristo, mis amados hermanos, todos nosotros en Cristo somos primogénitos. Amén. ¿Por qué? Porque acuérdense que Él es el unigénito, Él es el primogénito, pero nosotros estamos en Él. Por eso digo, de alguna forma, en Él, ustedes y yo también somos primogénitos. Y la Biblia muestra, mis amados hermanos, que a todo primogénito, tanto lo dice la Biblia, de hombre como de animal, le correspondía una doble porción. Amén. Entonces los primogénitos tienen algo particular, de que abren brecha, y como consecuencia, mis amados hermanos, yo recuerdo ahorita, miren, yo de mi casa, de mi familia, ¿entiendes?, de mis papás y mis hermanos, me fui varias veces, porque me iba y regresaba, y así ha sido mi vida. Pero no por rebelde ni por peleonero, sino por servirle al Señor. El asunto es que en una de esas veces que yo me fui, porque me enviaron a diferentes lados, mi hermano, entre los jóvenes de la iglesia, me regalaron un cuadrito, y ahorita me recuerdo. Y en la parte de atrás me escribieron varias cosas. Y mi hermano me escribió que él quería seguir mis pasos. O sea, ¿cómo creen que yo me sentí cuando leí eso de mi hermano? O sea, ahí escribieron varias personas, pero particularmente de esa me recuerdo ahorita, porque es mi hermano, ¿verdad? Y mi hermano me decía que él quería seguir mis pasos. Ok, ¿por qué les digo eso, mis amados hermanos? Porque ese es uno de los trabajos del primogénito. Amén. Abrir brecha. Yo siempre que menciono esta palabra, abrir brecha, me viene a la mente, no sé por qué exactamente, como cuando hay, no sé cómo le digan acá, monte, césped o maleza, pero que es un monte así alto, que uno lo encuentra normalmente a un cañal. Uno se mete ahí, pero no hay camino. Entonces, ¿qué va haciendo el que va adelante? Abriendo brecha. Pero ese abrir brecha es ir cortando, chapeando, cortando lo que hay ahí, para que todos los que vengan atrás pasen por el mismo camino, por la misma brecha que el primogénito abrió. Amén. Entonces acá, no sé cuántos de ustedes son primogénitos. Ahora aquí tenemos una, dos. Yo también soy primogénito. Amén. Entonces, mis amados hermanos, nosotros como primogénitos tenemos una gran responsabilidad. Amén. Y gloria a Dios, ¿verdad? Pero por los que no son primogénitos, les digo, no se sientan, ¿verdad? Porque por eso les dije, en Cristo todos somos primogénitos. Amén. Ok, avanzo. ¿Cuál es el otro problema, mis amados hermanos, con las almas inestables? Es que se tuercen
las escrituras. Llega un punto, llega un momento en el que las escrituras no se entienden. Y si no se entienden, pero va a poner este ejemplo, va a preguntar, ¿qué harían, mis amados hermanos, ustedes y yo como padres? ¿Qué haríamos? Que nos damos cuenta, vamos a poner el ejemplo de matemáticas, de que a nuestros hijos están en la escuela, en el colegio, en la universidad, estén donde estén, pero nos damos cuenta, no es que le cueste, sino es que no entiende matemáticas. ¿Qué harían? ¿Qué haríamos? ¿Qué harían ustedes? Amén, se busca ayuda, ¿verdad? ¿Y cuál es el fin de buscar ayuda? Que entienda, ¿verdad? ¿Y hasta en qué momento pues ya se le dice la ayuda? Muchas gracias por su ayuda. Hasta los 100,000 colones. ¿Hasta qué momento, mis amados hermanos? Hasta que uno se dé cuenta, ¿verdad? No tanto de que aprendió, sino de que entendió. Amén. Ahora volteen a ver a sus hijos. ¿Les ven cara de entendidos en las escrituras? ¿Qué dirán esas sonrisitas? Digo yo. Ok, entonces yo solo les puse ese ejemplo. Si no entienden matemática, buscamos ayuda. Y si en las escrituras no somos muy entendidos, ¿y hasta cuándo van a buscar ayuda? Hasta que entiendan, hasta que entendamos. Entonces ese es el conflicto, mis amados hermanos, con las almas inestables. De que allá afuera a un alma inestable le gusta cualquier cosa. Pero vamos a las escrituras a ponerlas en práctica. No me vayan a responder. Amén. Pero, ¿qué pasará por la cabeza de aquellos hijos, mis amados hermanos, de que el evangelio les es aburrido? Yo lo único que puedo decir, no lo han entendido. Porque la Biblia dice que el evangelio es poder de Dios para salvación del judío primeramente, pero también del gentil. Amén. Entonces, ¿por qué, mis amados hermanos, mucha gente no entiende lo que está escrito? Porque está torcido. ¿Por qué está torcido? Porque el alma es inestable. Amén. Y ahí tenemos que ver ya el ejemplo. Acabamos de mencionar a los primogénitos. Si a nosotros como padres nos tocó abrirles brecha, ¿qué camino siguieron? Porque miren, en el libro de Jueces, mis amados hermanos, pasa un patrón. Algún día vamos a platicar de eso. Yo tengo un tema que lo prediqué hace mucho tiempo, le coloqué liberando el alma del poder del enemigo, del gobierno del enemigo. ¿Por qué? Porque en el libro de Jueces pasó algo, mis amados hermanos, de que se levantaban generaciones que no conocían de Dios. ¿Y por qué se levantaban generaciones que no conocían de Dios? Sí, ese pueblo era el pueblo de Dios. Simple y sencillamente porque los padres se dedicaron a otras cosas y no a hacer lo que la Biblia les ordenaba. Enseñarles a sus hijos los caminos por los que deberían de seguir. Amén. Entonces, conforme el niño iba aprendiendo, ¿creen ustedes? ¿Por qué creen que la Biblia dice instruye al joven en el camino? ¿Así dice? No dice instruye al joven, dice instruye al niño. ¿Por qué? ¿Por qué dice al niño? ¿Saben por qué? Porque si desde pequeño se le instruye, entonces cuando él vaya creciendo, ella vaya creciendo, sea un joven, y al final termina diciendo, y cuando fuera viejo, no se aparta. Acaban de sacar un estudio porque había mucho problema en averiguando a qué edad ya se le considera a una persona, así lo dicen ellos, vieja. ¿A qué edad consideran ustedes? O tal vez ustedes leyeron el estudio, ¿verdad? Porque la Biblia dice, instruye al niño y cuando fuere viejo no se apartará. ¿A qué edad consideran ustedes a una persona vieja? Así lo dice el estudio, ¿no? Mucho respeto.
60. No, hasta que tenga mayoría de edad. ¿Y cuál es la mayoría de edad? 18. ¿Ah? 18 años. No, o sea, viejo ya anciano. Dicen ellos, ¿perdón? 80, casi le dio, casi. Dicen ellos que ya, entre el estudio que hicieron, porque ya a los 78 dicen, o sea, por 2 años. Ya a los 78 dice que empiezan a pasar varias cositas en el cuerpo de la persona, por la cual ya se considera vieja. Va, pero imagínense, mis amados, dice, instruye al niño y cuando fuere viejo, ¿y qué edad? Aquí terrenalmente, ¿a qué edad se le considera ya viejo a una persona? Pongamos los 80 años. No se apartará. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué no se apartó? Porque desde que era niño se le instruyó un estilo de vida, no una religión. Díganle ustedes, como lo hemos dicho aquí varias veces, ¿verdad? Díganle ustedes a un hombre que él sabe que es hombre, que no es hombre, a ver qué les pasa. ¿Por qué? ¿Por qué él sabe que es hombre? Porque desde niño así lo criaron. Los estudios dicen de que estas personas que literalmente cambian de género porque se operan y todo el asunto, ¿verdad? Dice que ellos mueren, pero cuando se les hace un examen de ADN, aunque el cuerpo, por todo lo que se operaron, sea un cuerpo de mujer, dicen que aparece que es un hombre. Entonces imaginémonos, mis amados hermanos, cuando alguien tiene una esencia, nunca va a desaparecer. Pero si a mí no me dieron una esencia, así como que si me la dieron, nunca va a desaparecer. Pero ¿y si no me la dieron? Nunca la tendré. Muy bien, nunca la tendré. Entonces, ¿qué necesito ahora? Por lo que estamos viendo acá, de que se tuercen las escrituras. Pues volver en sí. Yo no sé si escucharon las profecías, mis amados hermanos. Amén. Pero lo vamos a resumir así. Las profecías nos están hablando de un volver en sí. Yo les abro mi corazón y hoy mismo, ahí trabajando, yo le decía al Señor, cámbiame. Cámbiame, yo ya no quiero ser igual. Ustedes por ahí, pero si usted es el pastor, sí, pero no quiero ser igual. Creo que puedo ser mejor. Amén. Entonces, ¿qué necesito? Si quiero cambiar, pues averiguar dónde está lo torcido, ¿verdad? Porque ninguno de nosotros, si se lo han dicho, ¿verdad? Le decimos al Señor, Señor, cámbiame lo guapo que soy. Ah, ni un amén. Ahí no, ¿verdad? Amén. Entonces le pedimos que nos cambie, ¿qué? Lo feo, ¿verdad? Señor, yo ya no aguanto esto. Amén. Dijo alguien, Señor, ¿por qué no me hiciste rico en lugar de guapo? Entonces, mis amados hermanos, aquí este es un grave problema. Vean, leamos, pues no me voy a detener y a mí me urge terminar el tema hoy, hermano, porque tengo más cosas que hablar. Segunda de Pedro 3:16 dice, hablando de estas cosas como lo hace en todas sus cartas, en el cual hay algunas cosas que son difíciles de entender, amén, que los indoctos e inestables, vean esto entre paréntesis, dice acá, que han caído en el error, tuercen y malinterpretan. Entonces ahí dice que hay cosas difíciles de entender, pero no dice que no se pueden entender, solamente dice que son difíciles. Amén. Y ustedes y yo sabemos que si hay algo que nos es difícil, pero nos importa, lo trabajamos hasta que lo obtenemos. Amén. Entonces dice acá que son difíciles de entender, pero ¿cuál es el problema? Que los indoctos e inestables tuercen y malinterpretan, así como lo hacen con el resto de las escrituras para su propia destrucción. Miren qué tremendo. Es por eso que ustedes y yo, mis amados hermanos, bueno, primeramente con nuestra relación con el Señor, ¿verdad? Amén. Tenemos que buscar hacer lo posible y a veces lo imposible, buscar que Dios lo haga. Amén.
para poder cambiar. Pero en otras oportunidades, en relación a nuestra familia, aquí hablo de todo, no solo me refiero a esposo, esposa, hijos, sino todo lo que yo considere familia. Debo de hacer un poquito más, con tal de ¿qué? De que ellos lleguen no a una religión, mis amados hermanos, sino a una relación con Dios. Amén. Y que la gloria sea para el Señor, pero yo no quiero ni que ninguno de mi casa se pierda. Amén. O sea, de alguna forma el evangelio a los de mi casa, no hablo solo a mis papás y mis hermanos, sino a todos, se los he ido a predicar en su momento. Amén. Me recuerdo que, yo lo voy a decir de todas formas, cuando yo empezaba, hermanos, a ser cristiano, pero cristiano de la verdad, amén, yo empecé a visitar mucho el lugar donde yo vivía, y ahí tengo familia. El asunto es que sin darme cuenta, porque no lo busqué, empecé a discipular a uno de mis primos, y yo sin darme cuenta, porque yo llegaba y visitaba, pero como repito, sin darme cuenta los empecé a discipular. Gracias. Y en una oportunidad, en medio del discipulado, ¿verdad? Yo oré por ellos, y cayó la presencia del Señor. ¿Cuántos años habremos tenido? Tal vez, calculo que todos estábamos entre los 15 y los 20 años en ese entonces. El asunto es que yo le dije a mis primos si ellos querían abrirle su corazón al Señor, y solo una, porque ellos tenían otra religión, solo una me dijo, yo sí quiero. Y le abrió su corazón al Señor, oré por ella y le regalé mi Biblia. Llegó la siguiente semana y me dijo, a mí allá en mi casa me dicen Willy. Mira Willy, me dice, yo, fíjate que ya platiqué, ya la convencieron, ¿verdad? Y ya no quiero aceptar al Señor. Toma tu Biblia, ¿no? Una semana después. O sea, a mí me da risa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el asunto no es así, ¿verdad? Yo tengo la convicción de que ella le abrió su corazón al Señor, amén, y algún día el Señor hará lo que tenga que hacer. Pero ¿por qué le digo esto? Porque hay mucha gente, mis amados hermanos, que está torcida en sus caminos, solo porque, como lo dice acá, gente indocta, porque son cosas difíciles de entender, porque hay almas inestables, pero lo más tremendo dice acá, que esto es para su propia destrucción. ¿Y quién de nosotros va a querer que los nuestros se destruyan? Ninguno. Entonces nunca está de más, mi amado hermano, una bendición. Como repito, yo a esa casa no iba a discipular, yo iba a visitar a mis primos, pero cuando me di cuenta resulté discipulando, porque ellos me dijeron, mira, ven la otra semana, y así fue. Pero ahora bien, vean esto, dice acá la Biblia, dice, vamos a ver, difíciles de entender, que los indoctos e inestables, dice acá, que han caído en error, tuercen y manipulan. Aquí está. Esa palabra inestable acá significa pervertir, deformar, y escuchen, y falsear la información. Entonces, como lo hemos dicho, veamos. Perdónenme si la pregunta es hasta tonta tal vez, pero yo quiero preguntar. ¿De dónde venimos nosotros, mis amados hermanos? Pues yo ahorita del trabajo, pues. No, de ahí no. ¿Venimos del cielo, de la tierra o de debajo de la tierra? Venimos del cielo, ¿verdad? Amén. Entonces, si venimos del cielo, ¿qué naturaleza traía yo? ¿Qué naturaleza traemos todos si desde allá nos enviaron? Exacto, traemos una naturaleza celestial, una naturaleza hasta divina, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, en el Salmo 82 me parece que es, que todos ustedes y yo, dioses somos, no con D mayúsculo. Amén. Sino en relación a la naturaleza de Dios en nosotros. Pero como hombres mortales moriremos. Amén. Entonces todos traemos una naturaleza, una esencia divina, mis amados hermanos. Amén. Y cuando nos vamos dando cuenta, no sé si les habrá pasado, les repito, yo hoy mismo le decía al Señor, cámbiame. Y cuando nos vamos dando cuenta, resultamos haciendo, diciendo, pensando en cosas con las que Dios no nos diseñó. ¿O es Dios malo? No, la Biblia dice que Dios es bueno.
Amén. Pero la Biblia también dice que Dios es santo. Pero la Biblia también dice que Dios es amor. Y esa misma esencia, esa misma naturaleza, con esa misma nos creó. ¿Y por qué a veces a nosotros nos cuesta ser buenos? ¿Por qué a veces nos cuesta vivir en santidad? ¿Por qué a veces nos cuesta amar? A veces ni siquiera podemos amar como se debe a quien estamos obligados a amar o a quien decidimos amar. La pregunta sigue siendo la misma y la respuesta es la misma. ¿Por qué nos cuesta todo eso? Porque las almas, mis amados hermanos, son inestables. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo mismo es siempre reconocer y tener mucho cuidado, porque miren acá, esta palabra que dice acá, inestables, y qué es lo que hacen con las escrituras, las tuercen, significa pervertir. Y vean esto, ¿qué es pervertir? Viciar con malas doctrinas, o con malos ejemplos, o con malas costumbres, amén, la fe, perturbar el orden o estado de las cosas. Entonces me llama mucho la atención porque miren lo que dice, viciar con malas doctrinas o ejemplos las costumbres, viciar la fe. Entonces yo los bendigo, mis amados hermanos, en el nombre del Señor. Por eso les dije, y yo hace mucho tiempo, bueno, tal vez hace un tiempo mejor, tengo ganas de un día, pero se los digo a todos ustedes los que están acá, no van a creer que a mí no, a todos ustedes. Me faltará algún otro por ahí, varios más. Tengo ganas de platicar con ustedes, pero platicar de verdad, no aquí, sino platicar. Pero le pido a Dios, hoy me dieron ganas, pero no, mejor hoy no. Pero le pido a Dios que un día me conceda ese privilegio de poder platicar con ustedes. Amén. Lo vamos a hacer aquí o en algún lado, pero vamos a platicar. ¿Por qué, mis amados? Porque muchas veces nosotros, y digo todos nosotros, pensamos que estamos bien. Pero les hablo por mí, por lo que ya les dije que hice hoy. Pero ¿de dónde viene esa necesidad de querer cambiar? ¿De dónde creen ustedes que viene? La respuesta es bien sencilla, mis amigos. Viene del redarguir del Espíritu Santo. ¿Qué puede estarme diciendo? No estás bien. O puede estarme diciendo, puedes estar mejor. Lo decía hoy una profecía, algo así, dejamos de hacer muchas cosas. Amén. Entonces, ¿de dónde viene esto, mis amados hermanos? De que mucha gente puede resultar, es que a veces la palabra pervertido suena como que muy ofensivo tal vez, pero miren acá lo que dice, que pervertir es viciar con malas doctrinas o con malos ejemplos las costumbres y viciar la fe. Entonces, a lo que iba es que por qué mucha gente, mis amados hermanos, le cuesta entender las escrituras, porque tiene pervertida, vamos a resumirlo en esto, su fe. O sea, sí creo, pero ¿y saben cuál es el gran conflicto con todos nosotros los seres humanos? De que vamos a decirlo así, a los líderes que nos ponen enfrente, son igual que nosotros, somos del mismo material, propensos a cometer errores y a veces horrores, que si ustedes como ovejas, mis amados hermanos, nos conocieran los pies de barro, que conocieran, no me refiero solo a mi esposa y a mí, sino a todos los ministros, nos conocieran los gravísimos errores que hemos cometido, les aseguro que no, por testimonio, por mal testimonio, no nos siguieran. Se los aseguro. Porque ni por la cabeza probablemente se les pasa, a mí tampoco como oveja, que nuestras coberturas sean capaces de tal o cual cosa. Pero seguimos siendo seres humanos. Y muchas veces, desde este punto de vista que lo estoy hablando, pervertidos. Con una fe que está viciada. Repito, sí creo. Pero hay un pero. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cambiar. Entonces, ¿se dan cuenta lo delicado, mis amados hermanos, de las almas inestables? Podemos pensar una vez más en aquel padre que le dijo al Señor Jesús: Señor, ayúdame con mi hijo. ¿Crees que puedo librarlo? Sí creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Entonces creía, pero su fe estaba viciada.
Que el Señor nos ayude, decimos amén. Y vean lo que dice acá, esto es tremendo. Por eso algún día vamos a platicar, mis amados. Viciado con malas doctrinas. Miren, uno de estos días escuchaba al apóstol Sergio, no sé, espero yo que, no lo sé. El asunto es que él le hacían alguna pregunta como si es bueno o es malo celebrar el cumpleaños a alguien. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es bueno o es malo? ¿Es pecado? ¿No vamos a ir al infierno? ¿Es malo honrar a papá, a mamá, el día de la madre, el día del padre, el día del pastor, que nadie sabe cuándo es? Yo sabía, pero se me olvidó. El día de la mujer, el día del hombre. ¿Es pecado eso? Yo digo que no. Pero yo sé de gente que les enseñaron que eso es pecado. Viciados con doctrina. ¿En qué cabeza cabe? Le hacían la pregunta al apóstol Sergio. Celébrenselo. Si es un día, aunque sea, no debería de ser así. Es lógico. Estoy pensando ahorita en el Día de la Madre. No debería de ser un día de honra. O sea, me refiero a que un solo día. Pero por lo menos, si no hay más, por lo menos, aunque sea uno. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado, mis amados hermanos? Que entiéndanlo con lo que estamos hablando, que a muchos, con lo que nos enseñaron, nos pervirtieron la fe. Y ahora a hablar o escuchar, por ejemplo, la palabra, mire, es que usted tiene que confesar sus pecados. Jehová reprenda al diablo. ¿Por qué? Porque como en otro lugar hay confesión de pecados, entonces uno cree que hay muchas cosas que equivocadamente a uno le enseñan, mis amados hermanos, y uno las cree. ¿Por qué? Porque hombres mortales igual que nosotros las dijeron. Por eso ustedes tienen que pedirle al Espíritu Santo que les dé testimonio de cada palabra de la que aquí se dice. Si en algún momento hay algo que ustedes no entienden, lo dice el Señor Jesús, no lo desechen. En su momento lo van a entender. Y si no lo entendieron porque no era así, entonces llegará el momento en el que el Señor dice, retengan lo bueno y lo malo, desechen. No se compliquen la vida. Amén. Pero sí tenemos que tener mucho cuidado de que lamentablemente, mis amados hermanos, este tipo de cosas, es que yo quisiera tener libertad para hablar, pero estoy grabando por todos lados, nos pervierten la fe. Miren, yo les voy a contar algo que a mí me pervirtió la fe. ¿Qué horas son, hermano? Oh, faltan 15, gracias. A mí me pervirtió la fe. Llegó un momento, ay Dios mío, ¿cómo le hago, hombre? Ponle pausa, es que se puede poner pausa en Facebook. Solo silencio. Silencio. No, así no va. Ya. Gracias, Nao. Ahí está. Silenciado. Y pausa. Bueno, no estoy hablando mal de nadie, sino de todos. Porque muchas veces esos malos ejemplos, ustedes y yo decidimos. O los repetimos, o los desechamos. ¿Fue correcto lo que los dos hicieron? Ninguno de los dos hizo lo correcto, si era su obligación. Amén. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque ese tipo de cosas nos pueden llegar a pervertir la fe, si así lo decido. Entonces, en mi caso, gracias a Dios, yo vi eso. Y tal vez en el momento, por alguna razón, no puedo, pero tal día. Y no he dejado a nadie, mis amados hermanos. Cuando me han necesitado, ahí he estado. Si no me necesitan, pues tampoco, ¿verdad? Pero les comento eso porque a veces eso es lo que pasa con nuestras vidas. Que nos centramos tanto, y les hablo sintiendo lo que les estoy diciendo, en la cabeza, en el líder, en el pastor, en el apóstol. Y cuando le demos sus pies de barro, nos decepciona, nos pervierte la fe. ¿Pero por qué? ¿Ese era el fin de él? ¿Ese era el fin de ella, pervertir mi fe? No, porque yo me dejé. ¿Por qué? Porque me puse a ver el mal testimonio que me dan. Pero si seguimos siendo hombres,
Entonces está en nosotros que nos perviertan o no la fe. Por eso dice acá, si lo vamos entendiendo, ¿a quién le pervierten la fe? Al de alma inestable. Y yo no sé, mis amados hermanos, no sé, creo que esta ya es como la quinta vez que me pongo a hablar de las almas inestables. No sé, ni me van a responder si quieren, pero en algún punto no han sentido ustedes como que su alma es inestable y uno se siente bien alegre. ¡Ah, qué inestabilidad de mi alma! Gloria a Dios por todo. No, llega un punto, de veras que yo pensaba que no, pero sí soy un cachito inestable. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Si ya nos dimos cuenta que en más de algo estamos inestables, no queda de otra que, Señor, cámbiame. Amén. Pero en realidad, buscar ese cambio. Yo prediqué un tema hace algún tiempo allá en Guatemala que lo titulé Buscando de Dios hasta que cambie mi forma de pensar. Imagínense, Daniel, mis amados hermanos, tuvo que orar 21 días esperando una respuesta. ¿Cuántos días tendremos que orar ustedes y yo hasta que nos cambie la forma de pensar? Ayer andaba en el outlet buscando premios, como no encontré, pero había un cuadro ahí donde había, en la parte de arriba estaba un gatito, pero se miraba reflejado en el agua y abajo había un gran tigre. Y decía ahí, todo es cuestión de mentalidad. Ok, no vamos a buscar nada más cambiar de mentalidad, sino que Dios nos cambie la mentalidad. Entonces busquémoslo hasta que nos cambie la forma de pensar. Porque si no, mis amados hermanos, miren, a mí este punto, ustedes no saben, o tal vez sí sepan, no sé, pero este punto yo mismo me estoy dando duro aquí. Entonces mi esposa solo así me hace. Porque ella sabe. Y si no se había dado cuenta, ya leí la pauta. Entonces, no podemos permitir que nada ni nadie nos pervierta la fe. Amén. Voy a avanzar, por lo menos quería terminar, pero por lo menos esto. Número 2, ¿qué otra cosa hacen con las almas inestables? Miren esto, qué tremendo, las deforman. Dice, hacer que algo pierda su forma regular o natural. Les pregunto, perdónenme hermanas, pero este es el ejemplo que se me ocurre, la pregunta que se me ocurre. ¿Cuántas de ustedes, hermanas, se consideran cariñosas? Amén, gloria a Dios. ¿Y las demás? También. Va, miren, la mayoría de mujeres son cariñosas. Ni un amén. La mayoría de mujeres son cariñosas. Pero llega un momento en el que les cuesta dar cariño, o ahí van, pero como que algo las frena. ¿Por qué? Si ustedes así son. Ahí están. Entonces, eso es lo que muchas veces con las almas inestables, pero vean esto. Sí, como lo decía, nos deforman. ¿Por qué me deformaron? La respuesta es la misma, porque mi alma es inestable. Deberíamos, perdón, pero fue el ejemplo que se me ocurrió, ¿verdad? Yo puse eso, pero en muchas cosas. Deberíamos de cambiar solo porque a alguien no le gusta mi forma de ser. Deberíamos, por ejemplo, es que yo quiero hacerme amigo de aquel, pero él tiene otra religión, cambiar de religión porque él tiene otra religión. No, que cambie él. Amén. Entonces, ¿se dan cuenta? Pero muchas veces, mis amados hermanos, cambiamos. Ahí está la respuesta, porque nos deformaron. Pero la otra es, ¿pero por qué me deformaron? Porque en el fondo mi alma es inestable. Entonces no debería, mis amados hermanos, de haber dejado que me deformen. Yo no sé si con sus hijos les habrá pasado o con su cónyuge, pero a mí a veces me pasa. Yo lo hago por molestar también, ¿verdad? Porque cuando lo hago, sinceramente, yo sé cómo mis hijos reciben el cariño. Pero a veces yo los agarro y los empiezo a besar, y papi. Y mientras más se quieren quitar, más los beso. Deberíamos de hacer así. De que yo quiero darle cariño a alguien, pero mientras más se aleja, ¿qué debería de hacer?
No permitir que me deformen el alma. No permitir que mi alma sea inestable. Sino si yo así soy, en relación a eso, ¿verdad? Si tenemos cosas buenas, no permitamos que porque a alguien no le gusta, no las cambiemos. Ahora lógico, ¿verdad? Si hay cosas malas que el mismo Espíritu nos da testimonio que tenemos que cambiar, cambiémoslas. Amén. Pero no permitamos, mis amados hermanos, que nos deformen, que nos cambie la naturaleza con la que Dios nos creó, nos formó. Amén. Porque lo tremendo de esto es que así es como se demuestra, o esto es lo que le pasa a las almas inestables. Bueno, vamos a seguir avanzando. Miren qué tremendo, qué otra cosa pasa. Falsear la información. ¿Y qué es esto? Adulterar o corromper algo como la moneda, la escritura, miren esto, la doctrina o el pensamiento. Y como lo hemos hablado, mis amados hermanos, ya a estas alturas, en relación a la venida de Cristo, ustedes y yo no podemos llegar a un momento de dudar ¿y será que es cierto que el Señor va a venir? Porque si ese pensamiento se nos llega a pasar, nos cambiaron la doctrina. Se dice ahí, falsear la información. O sea, en ese sentido, mis amados hermanos, no podemos poner en duda lo que ustedes y yo hemos creído. Amén. Bueno, aquí según esto todavía tengo 25 minutos. ¿Qué hago? Vamos a ver. No, voy a terminar. ¿Qué otra cosa pasa con las almas inestables? Son seducidas muy fácilmente. Amén. Cuando una persona, mis amados hermanos, es seducida, es porque resulta haciendo algo que originalmente no quería, pero lo terminó haciendo. ¿Por qué? Porque sedujeron su alma. Vean qué dice acá la Biblia. Segunda de Pedro 2:14. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Escuchen, seducen a las almas inestables. Tienen un corazón ejercitado en la avaricia y son hijos de maldición. Pero ahí está la base bíblica, segunda de Pedro 2:14, que nos muestra de que las almas inestables son fácilmente seducidas. Lo tremendo y lo delicado es que démonos cuenta que dice acá, tienen los ojos llenos de adulterio y nunca dejan de pecar. Tienen un corazón ejercitado en la avaricia y son hijos de maldición. O sea, vean qué tipo de gente, dice acá, llenos de adulterio, nunca dejan de pecar. El corazón ejercitado en la avaricia y son hijos de maldición. Vean qué tipo de gente es el que seduce las almas. Entonces mucho cuidado, mi amado hermano, porque a veces hay cosas que espiritualmente hablando no nos dan testimonio, pero por no ofender al familiar, lo voy a hacer. Por ejemplo, allá en Guatemala se casaron, tengo primos que ellos son católicos y se casaron y lo hicieron toda su ceremonia en la iglesia católica. Nosotros fuimos, pero ¿dónde creen que nos quedamos? Normalmente en la iglesia católica está el parque, ¿verdad? Entonces hicieron lo que hicieron afuera, nos quedamos en el parque y a la hora que iban para la casa, nos fuimos para la casa. Entonces hay muchos de los que yo doy testimonio que son cristianos, ahí estaban adentro. ¿Y qué hacían ahí? Haciendo algo que probablemente no querían, pero por no ofender al tío, a la tía, al primo, lo hacen. Hoy sí ya son las 8. Ok, entonces dice acá que seducen a las almas inestables. ¿Qué es ser, en este caso, inestable? Vean qué tremendo. Atraer hacia el pecado. El pecado es la transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. En teología se le considera un acto malo o la omisión culpable de un acto bueno obligatorio. Entonces hay cosas, mis amados hermanos, lo dice la Biblia, que no le llamemos a lo bueno malo ni a lo malo bueno. Amén. Hay cosas que hay también, dice, de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Le es contado, dice, por pecado. Entonces el alma inestable, vean qué tremendo, mis amados hermanos, no es que ande buscando un pecado, pero lo atrae. Y por eso termina pecando. ¿Por qué? Porque es inestable. Yo les digo, yo he convivido con gente, mis amados hermanos, que los dos en su momento éramos pecadorazos y medio.
Él creció y siguió igual. Yo crecí y cambié. En su momento nos volvimos a juntar, volvimos a mensajear, pero él se dio cuenta de que yo ya no era el mismo. Yo me di cuenta de que él seguía igual. ¿Y qué creen que pasó con nuestra amistad? Se acabó. O sea, ni siquiera fue de, no, mira, vos aquí, vos allá. Nada, se acabó. Porque cuando hay un alma inestable, vean qué tremendo, el pecado se atrae. Pero donde hay un alma que es firme, todo eso se va yendo. ¿Qué más pasa? Miren, mis amados hermanos, con el alma inestable, ser tentado. Es tentado. ¿Y qué es ser tentado? Inducir a alguien a hacer algo que no debe. Y dicho de una cosa, resultar apetecible o atrayente para alguien. Seducir. Persuadir a alguien con argucias o halagos para algo frecuentemente malo, atraer físicamente a alguien con el propósito, vean qué tremendo, de obtener de él una relación sexual. O sea, no se le atrae o se le seduce a cualquiera. En una oportunidad me recuerdo que yo me subía a un busito que me llevaba a la casa. Pero en ese momento estaba solo yo adentro del bus porque estaba empezando a cargar. Y se subió una mujer y me dice, mira, me dice, ¿me puedes dar tu número de teléfono? ¿Para qué le digo? Solo dámelo. No, le digo, si yo usted ni la conozco. ¿Para qué le dije así? Se bajó del busito maltratándome. Y casualmente a tiempo subió unas señoras. Pensaron que yo iba a saber qué le había hecho. Pero, ¿por qué les comento esto, mis amados hermanos? Porque un alma inestable da el número de teléfono. Pero yo voy a terminar con esto. Vean, acá está la bendición, mis amados hermanos. Dice Isaías 54:11. Mira, tú, ciudad afligida, ¿y qué dice? Inestable y sin consuelo. Vean la promesa, mis amados hermanos. Te afirmaré con turquesas, con carbunclo, y te cimentaré con zafiros. O sea, eso es lo que dice el Señor. Amén. Pero como se los prometí, ¿verdad? Yo voy a terminar. Estamos aquí, me faltan 18 minutos todavía. Ok, ¿con qué dice que nos va a afirmar? Con zafiro. Vean esto. Aquí ya son cosas que tiene que hacer alguien que está buscando ser reafirmado. O sea, si ustedes y yo, en todos los temas que hemos hablado, reconocemos que hay algo de inestabilidad en nuestras almas, entonces la Biblia dice acá, lo acabamos de leer, ciudad inestable, dice acá, te afirmaré, te voy a afirmar con turquesas y te cimentaré con zafiro. ¿Qué son los zafiros? Dice acá, señalar, inscribir, dar cuenta, inscribiente y proclamar. Voy a tomar nada más La Biblia dice en el libro de Isaías, mis amados hermanos, capítulo 1, dice, venid pronto y estemos a cuenta. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer si quiero que el Señor me reafirme? Vivir a cuentas con Él. Vivir a cuentas con Él todos los días, mis amados. No importa si tú y yo pensamos, no, pero esto solo fue una transgresión. No, pero esto sí fue demasiado. No importa. Vivamos a cuentas. Si tú y yo vivimos a cuentas, el Señor nos reafirma. Decimos amén. Pero dice que también que nos va a reafirmar con zafiros. ¿Y qué son los zafiros? Dice acá, turquesa o carbón. El zafiro es el de arriba, perdón, y turquesa es el de abajo. Y dice, pintar, teñir es una piedra fácil de grabar debido a que es una piedra blanda. ¿Se dieron cuenta ustedes acá? Decía, ¿dónde está? Aquí está, de que el alma inestable se deforma. Pero aquí dice, mis amados hermanos, que el alma que es reafirmada, dice, es una piedra fácil de grabar. Y la Biblia nos habla, mis amados hermanos, vean lo que dice Hebreos 10:16, y con eso termino. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Entonces, ¿cómo es afirmarnos con turquesa y con carbunclo? Dice acá, es una piedra fácil de grabar. Amén. Que las palabras del Señor estén escritas, grabadas en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y el Señor nos reafirma. Entonces, ¿cómo reafirma el Señor el alma inestable? Estando a cuenta siempre y teniendo su palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones. Amén. ¿Para qué la voy a tener ahí en la mente y en el corazón? Para ponerla por obra. Decimos amén.
Amén y amén. Bendito Dios, terminé. Le damos una ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial, mis amados hermanos.